tenemos T2, T3 y T5. Entonces, una de las primeras cosas para hacer es el análisis de conflictos, ¿no? Ahí tendríamos que hacer, nosotros tenemos que hacer el caso, entonces dijimos 7, ¿no? Así que esto lo vamos a tener que modificar. A ver qué es lo que tengo acá. Este es el caso 3 con... tenemos que hacer, pero ya los tengo hechos. Por lo menos esta parte la tengo hecha. Entonces esto va a ser el caso 7 para M6A. Y yo le tengo que copiar el caso 7 que lo tengo por acá. Acá lo borro. Queda un poco molestoso ahí, pero bueno. Este sería el caso 7. O sea, acá ya tiene un análisis de conflicto. Como verás, todos los arcos van de T5 a T3 a T2, ¿no? Ese es el sentido de los arcos, de los conflictos, ¿no? ¿Qué cosas son importantes ver acá? Que, bueno, justo en este no tenemos mucha cosa, pero más allá del orden de los arcos para evitar que no sea equivalente a serial, ¿no? Cuando tenemos conflictos cruzados, a ver si en alguno de estos otros, en este caso tiene. Caso. Bueno, por ejemplo, este caso. Mira, viste el RZ con el write T, ¿no? Read Z con write T tiene conflicto con el write Z y el read T. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como vos tenés un conflicto con el principio de este bloque, con el final de este bloque, y el final de este bloque con el principio de este bloque, lo que sucede es que nunca los podés tener entrelazados esos dos bloques. Porque si los tenés entrelazados, lo que vos vas a obtener es que un arco va hacia una transacción y el otro arco va hacia la otra. Entonces no va a ser equivalente a serial. ¿Sí? ¿Se entiende? No, más o menos. Sí. ¿Cómo es eso? Vamos a verlo acá. ¿Está? Yo tengo estos dos conjuntos. Esto podría tener más cosas acá, por ejemplo. Una cosa de este estilo, ¿no? Podría tener otras cosas. Y este otro también tiene esta operación y otras operaciones. Pero desde este bloque hasta acá, el problema que yo tengo es que bueno, las flechas acá están en el sentido opuesto, ¿no? Aquí va a tener que estar así, ¿no? Y esta también, esta está correcta, ¿no? O sea, si yo tengo el entrelazado así, lo que sucede es que esta lectura tiene conflicto con esta escritura y esta lectura tiene conflicto con esta escritura, ¿sí? Entonces, esta combinación de T3 y T4 con este entrelazado no puede funcionar porque yo tengo conflictos cruzados, ¿no? Y entonces voy a tener un ciclo entre T3 y T4, ¿sí? Claro. ¿Ah? Y ese conflicto va a persistir en la medida de que la primera operación se haga, por supuesto, antes que la última, y la última se haga después de la primera, ¿no? Recién esto va a cambiar si yo los tengo así, porque en este caso esta se ejecuta primero y entonces el sentido de esta operación va a cambiar.
¿no? Entonces acá ya no tengo conflictos cruzados. No voy a tener ciclos. ¿Ah? Entonces, este conjunto, yo no lo puedo hacer solapado con este otro. Siempre que lo haga solapado con este otro, el plan no va a ser equivalente a serial por conflictos. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, siempre que veas los conflictos cruzados, vos sabés que el bloque que está dentro de los dos extremos de cada una de las transacciones del conflicto cruzado, o este bloque se tiene que crear antes, o se tiene que ejecutar después. Pero no pueden estar entrelazados. De lo contrario, vos vas a tener un ciclo en los conflictos. ¿Sí? Bien. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenés que ver cuando haces el diagrama. O sea, vas a... vamos a... O sea, nosotros tenemos esto, ¿no? Voy a borrar este, que no nos moleste. Y entonces, quizás separarla para que se vean mejor los arcos, ¿no? Y los conflictos que tenemos y esas cosas. ¿Ah? Si vos te fijás, mirá lo que pasa con estas dos operaciones. Yo tengo un arco cruzado en realidad con estas dos, ¿no? Claro. Y, Pero siento como que arcos cruzados hay tipo todo el tiempo, tipo técnicamente. O sea, no, pero con arcos cruzados. tienen que ser arcos cruzados entre las dos operaciones. Si vos te fijás, este no está cruzado con ninguno, ¿no? No, claro, ese no. Este otro tampoco, ¿no? Los que están cruzados son este y este, de estas dos operaciones, y este de este conjunto de operaciones. Entonces, eso lo que te dice es que esta lectura y esta escritura de acá, vos no la podés hacer entrelazada con estas dos. Siempre vas a tener que tenerlo corrido. ¿Tá? O se hace este primero, o se hace este primero, o se hace este primero, uno de los dos. Pero no pueden estar entrelazados. Lo otro que tenemos es que este conjunto no se puede hacer entrelazado con este conjunto. ¿Tá? Porque tenés los conflictos cruzados. ¿Tá? Claro. Los otros tienen otras restricciones, pero digamos, esa es una restricción evidente. Entonces, ¿qué pasa? Vos ya podés agarrar, si vos querés hacer un diseño, podrías tomar este conjunto y considerarlo como si fuera un único nodo. ¿Sí? ¿Tá? En relación con esto. Después, otras, por ejemplo, otras operaciones, digamos, yo llevo esto acá y este, no puede ocurrir después que este, ¿no? O sea, yo lo puedo llevar hasta acá, por ejemplo, ponele, ¿tá? Pero no antes que eso. Este read Z, que está libre, que no tiene conflicto con nada, yo lo puedo poner acá, acá, puedo hacer cualquier entrelazado con el read Z que no pasa nada, ¿no? Acá por el read I, con el write I, y cuando llego acá ya no lo puedo cruzar. Si lo pongo acá, este me va a dar el arco, el sentido del arco desde la lectura hasta la escritura. Y después tengo otro desde la escritura acá. Entonces voy a tener un ciclo entre T1 y T3. ¿Sí? O sea que yo estoy restringido a ese tipo de cosas. O sea, a ver si entiendo. De alguna manera las escrituras son las que delimitan. O sea, si yo escribo en un momento y después, o sea, si yo escribo y en otra transacción leo y esa lectura es después,
o sea, no puedo, esa escritura de momento me está delimitando, yo no puedo hacer la lectura antes. Puedo correrla más adelante, pero A nunca ver, puedo no, hacerlo no, antes. tu problema acá en realidad no es tanto, no es solo eso. La lectura, si es una lectura con una escritura, no pasa nada. Digamos, yo tengo esta escritura con estas lecturas. Eh, en este caso particular, ¿ya? Si yo llevo la escritura esta para acá atrás, lo único que va a hacer es me van a cambiar los arcos, que quizás me afecte con otros arcos que andan por ahí, ¿no? Porque en este caso el arco me quedaría de la transacción 3 a la transacción 1, y como ya tengo arcos de la transacción 1 a la transacción 3, voy a tener un ciclo ahí. Ahí me tengo que fijar eso, ¿tá? O sea, siempre me tengo que fijar en los ciclos que se generan entre los arcos. O sea, al hacerse la operación de escritura después, en realidad el arco este tiene que cambiar de sentido, ¿no? Mirar para allá y este otro también. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta escritura, digamos, tiene conflicto con estas dos lecturas y tiene arcos desde T3 y T4 hacia T1. Pero yo ya tengo arcos que van de T1 a T3 y a T4. Entonces, el plan no va a ser equivalente a serial, ¿no? Ese es un tipo de problemas, ¿no? El otro tipo de problemas es cuando yo tengo conflictos cruzados, ¿no? Este no, este no debería cambiar, ¿no? Y tengo conflictos cruzados acá, ¿no? Estos conflictos cruzados lo que me dice ya directamente es, mira, no puedes entrelazar, es este conjunto de operaciones con este conjunto de operaciones. Porque si los entrelazás, vas a tener arcos en los dos sentidos de esas operaciones y te va a quedar que no es equivalente a serial, ¿no? Esto es simplemente una pisadita para que te sirve para mirar tus transacciones y ver dónde están los problemas más grandes, ¿no? Para poder hacer el resto del parcial, ¿no? Que es simplemente un diagnóstico. No sé si me explico. Sí, sí. Que este, al final no me acuerdo, este es el... Nosotros lo teníamos que hacer con el caso nuestro, ¿no? Que era el caso Sí, 7, ¿no? el caso 7. No, bueno, entonces vamos a ver caso 7. Este es nuestro caso 7, ¿no? ¿Eso Justo, ya estaba hecho? sí, esto ya lo había hecho porque pues, ya lo tenía verificado, pero eh, a ver, vamos a separarlo mejor, así vemos. Creo que sí, que hay unos cruzados acá que son interesantes. Entonces tenemos acá, este acá y este. Que este ya está acomodado. Muchas veces lo que tú vas a hacer es, en realidad los vas a poner todos juntos. O sea, por ejemplo, los pones todos acá al principio. Y mirás qué pasa, ¿tá? Y Claro, iba a entonces, si se puede hacer de cero, tipo, no te digo borrar todas las líneas si querés, pero iba a ir separándolo y ir viendo cómo sería arrancado desde cero, tipo todo el razonamiento. bueno, bueno. O sea, acá tenés estos dos. Ves que tenés estos dos. Y también tenés este también, ¿no? O sea, eh, estos arcos me dan bloques cruzados, ¿no? O sea, yo tengo este cruce acá y tengo este cruce acá. Eso quiere decir que este conjunto no se puede entrelazar con este conjunto, ¿sí? Y, y tampoco este. Este
con estos. No se puede entrelazar con este conjunto. Después este conjunto, tampoco. ¿Sí? O sea, yo tengo esas limitaciones. Eso lo que va a hacer es que al menos toda esta parte, todo esto, ¿no? No se puede hacer más que serial, ¿no? O sea, no puedo tener entrelazados. Al menos en modo múltiple y en conflictos en equivalente a serial por conflictos. ¿Tá? Para equivalente a serial por vistas, ahí tendríamos que ver qué tanto se puede hacer. ¿Tá? Pero en equivalente a serial por conflictos y en equivalente y en modo múltiple, que genera equivalente a serial por conflictos, esos dos bloques no pueden estar entrelazados. ¿Tá? Entonces, una cosa que podemos hacer es, pues, mira, yo agarro todo esto y lo pongo todo acá atrás. ¿Está? Ya está. Con eso ya resolví el problema. Un primer problema para diseñar un plan que sea equivalente a serial por conflictos. ¿Está? Lo otro que tengo que hacer es, bueno, ya tengo todos estos arcos, ¿no? O sea, todos estos arcos que tienen flechitas para aquel lado, ¿no? Flechitas para allá. Este otro tiene flechita también para allá. Y este otro tiene flechita también para allá. ¿No? Pero estos otros me quedan todos con flechitas para el otro lado. ¿No? Quizá de la transacción 5 hacia aquellas no importe mucho. Si yo quiero asegurarme que todas las flechas de la transacción 5 apunten hacia la transacción 3 y hacia la transacción 2. Entonces acá lo que podríamos hacer es, queremos que también tenga ese mismo sentido, ¿no? O sea, estas tienen que tener el sentido para allá, ¿no? Todo ese sentido para allá, ¿no? Bueno, justo estas, ¿no? Estas son así y estas son así. ¿Ah? Y eso quiere decir que deberíamos mover todo esto. Este lo pego un poquito más para acá. Y movemos todo esto un poquito para allá, ¿no? Entonces esta transacción se ejecuta antes que estas, ¿no? Esta la podemos correr un poquito para allá porque queremos cambiar este orden, ¿no? Para que esta escritura se haga después que la lectura, ¿no? Voy a apretar un poquito esto y un poquito esto para que me queden las flechitas para allá. Este lo tengo por acá, este lo tengo por acá. Esto acá lo que estoy haciendo es diseñando un plan equivalente a serial por conflictos, ¿no? Corriendo las cosas para que me queden los... ¿Sí? Y este lo puedo poner en cualquier lado porque después no tiene conflicto con nada. Mientras esté después, lo puedo poner por acá, en cualquier lado. Y el resto no tiene problemas. O sea, acá yo podría hacer cualquier entrelazado entre todas estas operaciones que no tienen ningún conflicto entre sí, ¿no? Son todas lecturas y no tienen conflictos con otras escrituras. ¿Ah? Y acá tengo toda una variedad de entrelazados que yo puedo hacer que sean interesantes. ¿Ah? A ver, una de las cosas que... ¿no? Para los siguientes requerimientos, selecciona entrelazados que demuestren la comprensión de los problemas que se desea resolver. Solo se aceptarán planes seriales si se demuestra que no hay otra alternativa posible. Yo te pongo esto, pero eso es mentira, ¿sí? Te estoy engañando. Porque en realidad, te voy a mostrar. Yo ya hice el análisis de todas las transacciones posibles y yo ya sé que todas se pueden hacer entrelazados interesantes. ¿Ah? Si vos vas y me decís que el entrelazado no es posible, puede ser que si elegís un cierto orden de ejecución de las operaciones no sea equivalente a serial, pero si cambiás el orden,
en vez de que empiece la transacción 1, quizás que empiece la transacción 5 o algo así, en alguno te va a quedar un plan entrelazado. ¿Tá? O sea, acá pasa, alguno de los ejercicios, depende cómo elijas las transacciones, te queda serial en algunas condiciones, porque no lo podés resolver, pero si empezás las transacciones en otro orden, te quedan con entrelazados interesantes. ¿Ah? Entonces, digamos, ya habíamos calculado que todas esas tenían entrelazados interesantes. Entonces, tenés que justificar muy bien. Podría ser que alguna se nos haya escapado, pero justificar muy bien. Porque ¿qué es lo que pasa? Si vos haces un plan serial, después el resto del parcial no tiene gracia. No me podés mostrar lo que sabés. Porque no... Si te quedan todos seriales, no hay nada interesante para mostrar. ¿Sí? Entonces es importante que busquen un plan bonito. Entonces que inviertan un poquito de tiempo en diseñarse un plan que quede bonito. ¿Tá? Bueno, no, nuestro caso es este, el caso 7, y nos quedamos con este. Con un plan más o menos así. Por ahí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me siguen acá? Sí, perfecto. Sí, sí. O sea, vos lo que hiciste fue eso. Básicamente, agarraste los bloques que tenían conflictos cruzados y fue lo primero que separaste. O sea, Y de- lo pusiste uno antes o después que el otro. Y después, en base a cómo estaban las flechas, trataste de que todas las flechas fueran en la misma dirección. así tal cual. Tan sencillo como eso. Puede ser Bien. ser que alguno se complique un poquito más y eso, pero... no... Pero en general es eso. ¿No? Y asegurarnos que todas las flechas estén todas en un mismo sentido, o por lo... Acá no necesariamente en un mismo sentido, pero digamos, o sea, vos tenés un arco de T5 a T2 y otro de T5 a T3, y después de T2 a T5, a T3, ¿no? Entonces, no hay forma de volver a una de las transacciones a través de ninguno de los arcos, ¿no? La última que termina es T3. O sea, si partís de cualquier lado, terminas en T3, y de T3 no podés ir a ningún lado. ¿Tá? Entonces, de esa forma vos te aseguras que el plan, vamos a ponerlo, o sea, vamos a juntarlo ahora, ¿no? Vamos a hacer las dos cosas. A ver, espera. Tenemos esto, ¿no? Lo pusimos acá. Este otro. Lo ponemos un poquito más arriba. Este otro lo ponemos un poco más arriba. Y agarramos uno así. Ponemos T2, T3 y T5. T2. Y le ponemos los arcos. Entonces, de T5 va a T2, ¿no? Y a T3, ¿sí? Y de T2 va a T3, ¿tá? Esos son nuestros arcos. Pero no hay ciclo, ¿no? Digamos, si yo parto de cualquiera, no puedo volver a la propia transacción. ¿Sí? Claro. Ok, hay que evitar ciclos. O sea, si hubiera algún ciclo, si entramos a algún ciclo, habría que seguir moviendo el entrelazado hasta romper con ese ciclo. Buscar. Sí, eso para hacer diseño, o sea, lo puedes hacer así, o lo podrías hacer simplemente agarras, le pones bloqueo en modo múltiple y empezás a ejecutar.
El bloqueo modo múltiple 2PL te genera planes equivalentes a serial por conflicto. ¿Sí? Y también es otra forma de hacerlo. Después, ¿cuál elijas? Pero ahora después lo vemos. ¿Tá? Porque está más adelante en el ejercicio. Bueno, está. Acá identificamos los conflictos y un plan que es equivalente a serial, ¿no? Pero lo primero que me dice acá es crear un plan P0 entrelazado usando 2 de las 3 transacciones, o sea, y que sea recuperable pero que no evite abortos en cascada, ¿no? ¿Qué es que sea recuperable y no evite abortos en cascada? Eso quiere decir que una de las transacciones escribe y la otra transacción lee un valor antes que la transacción que escribió confirme, ¿no? Acá, un plan es recuperable si ninguna transacción T1 confirma hasta que confirmaron todas las transacciones de las cuales T1 leyó elementos. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que la transacción 2, por ejemplo, escribe, ¿no? Y la transacción 1 lee el valor de la transacción 2 escribió. Pero la transacción 2 todavía no hizo el commit. Entonces la transacción 1, si termina, debería esperar hacer el commit después que la transacción 2 terminó. Porque si la transacción 1 hace el commit de un valor que es inestable, ¿no? Que no sabemos si es el valor correcto, porque la transacción 2 podría abortar debido a un trigger o alguna cosa así, ¿no? Entonces transacción 1 no puede hacer commit con un valor que no existe, que potencialmente podría no existir, ¿no? Entonces nosotros tenemos que esperar a que la transacción 2, que es la que escribió, termine. Entonces tenemos que hacer un plan que sea adecuado a eso, ¿no? Entonces precisamos, usando 2 transacciones, algo que nos permita hacer un plan que sea así, que sea recuperable, pero que no evite abortos en cascada. Lo que podemos hacer es ver una transacción que lee de otra. Por ejemplo, las lecturas son estas. Por ejemplo, podríamos usar T5 y T3. T5 y T3. A ver, no. Sí, T3. No, una que lea antes. ¿Tá? T5, T3. Vamos a usar T5 y T3 sí, porque podemos hacer algo interesante con ellos, con esas dos, ¿no? Entonces, decíamos que usábamos T5 y T3. ¿No? Entonces acá vamos a hacer caso 7, ejercicios 1, M6A. Esta es la falla, la vamos a guardar por acá. Los commits también los precisamos. Esto lo sacamos y ponemos esto. ¿Ah? Lo llevamos un poquito más para acá arriba. Bueno, acá tenemos estas dos transacciones y lo que nosotros precisamos es que una transacción lea de otra, ¿no? Pero que no confirme, por ejemplo. O sea, yo podría tener... Fíjate que T3 con la escritura no está leyendo de T5,
¿no? Tengo el conflicto, pero en realidad no lee. Lo que me va a interesar son solamente las lecturas. O sea, que si alguien escribe, ¿quién lee? ¿No? Como este escribe después que la lectura, no tengo. Pero acá tengo el write Z y esta transacción, por ejemplo, podría leer de Z. Y de repente va y ejecuta todo. Ejecuta todos sus valores, ¿no? Incluso escribe. ¿Qué es lo que pasa? Si yo dejo que la transacción 3, que leyó un valor de T5, haga el commit antes que T5, ¿no? Pero resulta que T5 tiene una falla, ¿no? Después que hizo el commit. Entonces acá yo tuve un commit donde mi problema es que este commit mandó mensajes a otros sistemas, le mandó el mensaje al usuario, mirá, ya te vendí, te desconté de tu cuenta, el pago, o ya te hice la venta y desconté de tu tarjeta, todo, pero sobre la base de datos que eh, eran eran inconsistentes, porque luego hubo una falla y se tuvo que revertir todos estos valores, ¿no? ¿Se entiende? Claro. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, no debo permitir que la transacción 3 haga el commit hasta que la transacción 5, de la que leyó, ¿no? Haga el commit. Después que la transacción 5 hizo el commit, ahí la transacción 3 puede hacer el commit. En el caso de que yo tenga una falla en la transacción 5, yo tendría que hacer un abort en la transacción 3, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, si la transacción 5 falla, ¿no? La transacción 3 tengo que hacer aborto en cascada, ¿no? Entonces, este plan, más allá de la falla y eso, donde la transacción 3, la transacción 5, perdón, escribe, la transacción 3 lee, entonces la transacción 5 hace el commit primero y la transacción 3 hace commit después, es un plan que es recuperable, ¿no? Pero no evita abortos en cascada. ¿No? ¿Hasta acá todo bien? Sí, perfecto. Lo siguiente que nos pide es crear un plan P1 entrelazado que no sea recuperable y explicar por qué no es recuperable. Bueno, acá tenemos dos alternativas. Vamos a hacer una copia de este. Este es el ejercicio 2, ¿no? Entonces tenemos el ejercicio 1. Vamos a llamar caso 7, ejercicio 2A. Y caso 7, ejercicio 2B.
Entonces acá lo que nosotros habíamos visto, este era recuperable. ¿Qué hacíamos para que no sea recuperable? Simplemente hacíamos que la transacción 3, hiciera el commit primero y la transacción 5 lo hiciera después, ¿no? Si la transacción, por ejemplo, 5 tiene una falla antes del commit, ¿no? Y este ya hizo todo, ¿no? Vamos a pegarlos todos más acá. Se nos queda. Y este suponemos tiene algún entrelazado interesante por ahí con esto. ¿No? Como no tenemos muchas restricciones, podría tener mucho, cualquier cosa. Pero el asunto es que antes de que haga el commit, ¿no? La transacción 5 falla, ¿no? Entonces, si falla, ¿no? Tiene un aborto, una excepción, algo, deberíamos haber deshecho la transacción 3, pero como ya hizo el commit, mandó el mensaje. Entonces, este plan no es recuperable, ¿no? O sea, para hacerlo recuperable, yo tengo que llamar al cliente, decirle, vos sabés que falló el sistema, ¿no? Nuestro ingeniero de sistemas de información metió la pata y no. Esto lo hace la base de datos internamente, en realidad no lo hacemos nosotros, ¿no? Pero tiene que hacer el commit después. Si hace el commit antes, está haciendo un commit sobre datos que no son consistentes. Entonces, vamos a poner ¿no? Acá. Entonces, en el ejercicio 1 que me dice crear un plan entrelazado usando dos transacciones asignar que no sea recuperable y explicar por qué no es recuperable, insertamos nuestro diagrama, que es este. Enrique, buen día. Buen día. ¿Te puedo molestar con una preguntita del obligatorio? A ver si te la puedo resolver. No, esta sí. Ya viste todos los problemas que había tenido el otro día, los resolví todos, quedó hermoso el obligatorio. Bueno, fantástico. Así Pero, que va a ser ¿de cuánto es? ¿cómo? De 30, ¿no? De 30 es el obligatorio, ¿no? Sí, me llevo los 30 puntos seguros. Bueno, Pero, fantástico. Así me gusta. pero, ¿viste en la parte de analizar los DBMS? Analizar los DBMS. Sí, ¿por qué utilicé tipo Oracle, por ejemplo? Tipo los motivos, ventajas y desventajas. Pero eso es sacarle un poco de las cosas que vimos en el material sobre comparativas de SQL con no SQL. Es eso. Es algo. ¿Cuál es la PPT? A ver, no sé. Teníamos. En el Drive teníamos en esta introducción a NoSQL. Veía que había unas comparativas que hemos puesto. Si no, te pongo algo. Acá hay contras, ¿no? Bueno, aunque ahora muchas de los sistemas de base de datos no SQL han puesto los requisitos de ACID también, pero igual algunas cosas siguen siendo válidas, ¿no? La fragmentación muy fina de la información al tener la normalización y exigirte que no tengas redundancia, cuando a veces esa redundancia no importa, ¿no? De repente hay cosas que están medio entre líneas acá, que las discutimos en la presentación esta. Estos temas de interoperabilidad, que a veces te exige que armes estructuras para que las bases de datos relacionales se puedan vincular, tenés que hacer algunas estructuras compartidas entre las organizaciones para intercambiar. En cambio, con estructuras de tipo documentos, estructuras de tipo grafos y esas cosas es más liviano esa interfaz, ¿no? Al final la gente en base de datos relacionales lo que termina haciendo es bandejas, lo que llaman bandejas, que en realidad no es más que una tabla con un formato compartido donde dice, bueno, cuando yo te mande los sistemas te voy a mandar los formatos
en esta tabla, y te meto esta tabla acá, y tú lees esa tabla, y la chupás y la metes en tu sistema, ¿no? Y que es un poco como que encorsetado, porque si fueran entre dos organizaciones, está es fácil, definís una tabla. Pero vos con una organización definís una tabla, con otra organización definís otra tabla, con otra organización definís otra tabla y al final se arma en algo que es bastante difícil de manejar. En cambio, con los esquemas de NoSQL, como son más flexibles y las búsquedas vos podés ir a buscar información en forma más natural, se hace más sencillo, ¿no? Yo qué sé, a ver, ¿qué más? Yo qué sé, sí, algunas ideas de lo que está acá, ¿no? Claro, igual yo puedo elegir una base, por ejemplo, SQL para hacer una operación que capaz que no es la más ventajosa, pero yo escribo tipo las ventajas y desventajas. Sí, acá no te vamos a mirar con lupa qué decidiste poner en NoSQL, en Mongo, y qué decidiste poner en Oracle, ¿no? Es más que nada que hagas que te queden claro algunos de estos conceptos que nosotros estuvimos viendo sobre las diferencias entre bases de datos relacionales Sí, yo lo hice NoSQL. en Oracle, por eso te decía. Sí, por eso. Pero hiciste todo y no hiciste ninguna implementación en Mongo. No, claro, Nada. hice todo en Oracle. Bueno. Así O aunque sea, sea un porque ejemplito. primero no es obligatorio hacer ninguna en. No, pero hace un ejemplito. Hace aunque sea un ejemplito. Decir, bueno, no sé, algo sencillito, algo chiquitito que tengas, una cosa cualquiera. eh, eh, agrégasela con, aunque sea un ejemplo. ¿Tá? ¿Qué quiere decir un ejemplo? ¿Eh? ¿Qué quiere decir un ejemplo? No entendí. Un ejemplo de cómo buscar algo en Mongo, no entiendo. Tipo con otras Sí, bases de no. datos. Por ejemplo, que manejes, yo qué sé, si vamos a decir una cosa que está, yo qué sé, que está fácil para... No tiene que hacer un registro de logs del usuario, ¿no? Y que tiene que hacer cosas así, ¿no? Hay un log. Sí, no un registro porque tiene un par de variaciones, pero sí. Pero, por ejemplo, eso no es fácil de ponerlo en una colección de Mongo. Claro, pero tenés que poner toda la base de datos de vuelta, poner toda la información en la otra. No, pero eso vos lo que suponés es, por ejemplo, nadie te lo pide. O sea, no tenés que hacer la interfase ni nada de eso. Aunque yo vi que algunos, por ejemplo, agarraron las cosas que yo les di de Java y se animaron a hacer un código de Java que se conecta con Oracle y con Mongo. Pero no lo tenés que hacer. Lo único es decir, por ejemplo, a modo de ejemplo, ¿no? Si yo hiciera el log, entonces tendría esta estructura de documentos que la sacaría del otro y pones unos documentos ejemplo y ya está, en una conexión. Y de repente alguna consulta y nada más. Nada más. Espera, Súper sencillo. algo bien sencillo. Puede que un procedure, tipo, puede llamar una cosa a Mongo y otra a Oracle. Lo que pasa es los procedures, esos son de Oracle y no sé, habría que ver si Oracle tiene, porque Oracle tiene su propia solución no SQL, ¿no? Y yo no sé si tiene plugins para eso. Oracle tiene plugins para muchas bases de datos relacionales y yo sé que, por ejemplo, a Oracle le pones un plugin para MySQL y para otras bases de datos y SQL Server, y entonces que desde esa base de datos vea las tablas de las otras bases de datos como una especie de tabla remota, cosas de ese estilo puede hacer. No sé si puede hacerlo con Mongo, pero no importa eso, no es la idea. No, ¿sabes lo que pienso que puede ser fácil y lo puedo hacer en Mongo así sin destruir todo lo obligatorio? Para el login, a vos te pasan el usuario y la contraseña, lo vas a buscar a la base de datos y te devuelve el ID del usuario. Y con ese Y ID del está, usuario haces otro procedimiento del login. Capaz está. que esa búsqueda la hago con Mongo y que me devuelve el ID Por del ejemplo, usuario y después. sí, es para poner un ejemplito, nada más. O ejemplo cortito y al pie.
Eso podría estar bien. Perfecto. ¿No? Incluso lo pones en una sección separada, ¿no? Decís, y no tenés que hacer la interfase ni nada, ¿no? Vos decís, supongo que, o que podría haber un plugin de Oracle para poder integrarlo con los procedures de PL/SQL, que no sé si hay, pero puede ser. Yo pienso que tendrían que, si no hay, tienen que desarrollarlo en algún momento. O lo puedo hacer a partir de una aplicación cliente, ¿no? La aplicación cliente que interactúa con la base de datos Oracle y con la base de datos Mongo, que esa se encargue de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero nada más, ¿no? Eso es una carilla. ¿Ok? Dale. ¿Sí? Bueno. Seguía con el otro asunto, ¿no? ¿En qué estábamos? ¿Qué íbamos a hacer? Íbamos a hacer... estábamos tratando de hacer planes no recuperables. Decíamos, este plan sí, una explicacioncita así de este estilo y ya. ¿Sí? Vamos a ver el otro caso de no recuperabilidad. El otro caso de no recuperabilidad es más horrible todavía. Digamos, obviamente todas las otras cosas que nosotros vimos con los planes 2PL y todo eso, lo que generan son planes que son recuperables, que evitan abortos en cascada y que son equivalentes a serial, ya sea por conflictos o por vistas. Por eso usamos los bloqueos 2PL. ¿Ah? Este otro caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esta situación. Vamos a poner los commits acá, más o menos los dos al mismo nivel. Y supongamos que yo tengo esta situación, ¿no? Tengo este y este, ¿no? Acá. Entonces, este hace la escritura y este hace la lectura. Vean que T5 está leyendo de T3, ¿no? Pero al mismo tiempo, T3 está leyendo de T5, ¿no? Más allá de que no es equivalente a serial, ¿no? No es equivalente a serial. Pero ¿cuál es el problema? Si nosotros vamos acá, dice, un plan es recuperable si ninguna transacción T1 confirma hasta que confirmaron todas las transacciones de las cuales T1 leyó elementos, ¿no? Entonces, se dice que T1 lee la transacción T2 si T2 escribe primero el elemento y luego T1 lee. Para que sea recuperable, la transacción debe hacer el commit luego que el commit de la transacción que escribió la variable, ¿no? ¿Sí? Para que sea recuperable, la transacción que lee debe hacer el commit luego que el commit de la transacción que escribió la variable. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? ¿Cuál commit se tiene que hacer primero?
En este caso, el de T5. ¿Por qué? Porque, sin embargo, como T5 leyó de T3, T3 debería ser el commit primero. O sea, en ese caso tengo que sí o sí hacer dos commits. Y suponemos que tenés que hacer los dos commits de las dos transacciones, sí. Pero, no podés, digamos. O sea, no hay. Suponemos No, que, claro, digamos, si vos tenés esta situación y yo tengo una falla acá, el plan no es recuperable. Si yo tengo esta situación y tengo una falla acá, el plan no es tampoco. recuperable. Entonces, en realidad este plan no es recuperable, no importa cómo lo hagas. ¿Sí? ¿Hasta acá todo bien? ¿Se entiende? Sí. Bueno, acá me dicen crear un plan P2 que sea equivalente a serial por vistas y que use todas las transacciones. ¿Ah? Entonces precisamos el ejercicio 3, pero precisamos el caso 7, ¿no? Este es el caso 3, precisamos el caso 7, ejercicio 3, 6A, ¿no? Este lo tenemos que sacar de acá porque no funciona. Y tenemos que usar el caso 7, genérico, ¿no? ¿Está? Acá lo tenemos equivalente por conflictos. Lo vamos a tener que cambiar por el caso de equivalencia por vistas es diferente. Entonces tenemos que evaluarlo diferente. Acá vamos a tener que hacer otras cosas. Vamos a borrar los arcos, esto que nos molesta. Y tenemos que pensarlo diferente. Bueno, una cosa que podríamos hacer es ponerlo serial primero. Y razonarlo a partir de ahí. Y vemos también cómo nos queda, ¿no? Esto. Esto voy a hacer así, así puedo agrandar el...
el cuadrito rápido. Entonces este yo lo pongo por acá. Y este otro también. Acá. Y este otro lo ponemos acá. Vamos a partir de esto. O sea, acá nosotros tenemos el plan serial, ¿no? Y entonces, esto lo habíamos visto en la parte de concurrencia, porque los planes multiversión, 2PL multiversión, son los que nos generan planes equivalentes a serial por vista. Por eso lo vimos en la parte de concurrencia. Entonces, lo que veíamos que un plan es equivalente a serial por vistas cuando cumple esto. Supongamos que P es nuestro plan equivalente a serial y P' es un plan equivalente a serial. Perdón, el P es serial, directamente serial, y P' es equivalente a serial por vistas a P. Entonces se tiene que cumplir que si en P la transacción 1 lee un elemento escrito por la transacción J, debe ocurrir lo mismo en P'. O sea, si T sub I lee un elemento que TJ escribió, porque TJ escribió antes que el T sub I leyera, entonces en el plan P' eso tiene que ocurrir lo mismo. Si en el plan serial T sub I lee un valor original de un elemento que nadie escribió antes, o sea que es una lectura que ocurrió antes de una escritura, estas son lecturas que ocurrieron después de una escritura de la misma variable. Y estas son lecturas que ocurrieron antes de una escritura de una misma variable o que ninguna otra transacción escribió, ¿no? Y en este caso, si T sub I con la expresión W sub I es la última operación que escribe un elemento, debe ocurrir lo mismo en P. O sea, si esta es la última transacción que escribe en el plan una cierta variable, en el caso de plan serial, también tiene que ocurrir lo mismo en el plan equivalente. ¿Ah? O sea que nadie tiene que escribir después de esa escritura a la misma variable, ¿no? Nosotros esto lo vimos acá, donde marcamos, por ejemplo, este es el plan serial y los que están en rojo son los que cumplen la regla roja. Los que están en azul son los que cumplen la regla azul. Y los que están en negro son los que cumplen la regla negra. ¿Tá? Y nosotros lo que teníamos que hacer era, bueno, mientras respetemos estas tres reglas y no se viole ninguna de ellas, podemos hacer todas las transformaciones que queramos y todos estos planes son equivalentes a estas. ¿Tá? Entonces lo que podemos hacer es algo parecido a eso en nuestro caso, ¿no? Tenemos nuestro caso tendríamos que marcar, por ejemplo, esta escritura se hace antes que esta, ¿no? Y por lo tanto, esta escritura nunca se puede hacer después que esta, porque esta es la última, en realidad esta también tiene esta otra. Esta es la última que escribe Z, ¿no? Y después, aquí, esta transacción lee Z, ¿no? En realidad esta es la última, te deberíamos quedarnos solo con esta. La única que nos interesa es esta. ¿Ah? O sea que tenemos que mantener, esta precedencia se tiene que mantener. ¿Ah? Después, ¿qué más? Este X escribe y acá lee, ¿no? Y también lee este otro. ¿Sí? Este Y escribe a este. ¿Y hay otro Y por acá? No. Esta lectura siempre ocurre antes que X. No. Después tenemos algún otro. Creo que ya puse todo, ¿no?
Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, esta es la última escritura de Z, ¿no? Y, por lo tanto, estas otras escrituras no se pueden hacer sino hasta antes que la escritura esta de Z, ¿no? A su vez, de esta escritura lee este Z. Entonces, este siempre tiene que ejecutarse después que este. No puede ir antes, ¿no? Y entonces yo puedo acá hacer otros entrelazados acá y no hay ningún problema. Vamos a ponerlo por ahí. Esta lectura de Z es de la primera transacción, no tiene mucho problema. ¿Ah? Estas otras las puedo hacer en cualquier momento, porque tampoco tienen conflictos, ¿no? O sea que puedo hacer cualquier entrelazado con estos tipos. Esta lectura no se puede ejecutar más que antes que este, ¿no? Pero esta lo puedo correr por acá, no hay ningún problema. O sea que podría ser algún entrelazado de este estilo. Y esta es lectura de T también, y lectura de U. Vean que T y U no los escribe nadie, por lo tanto no están restringidos más que por el orden de las operaciones dentro de la transacción. ¿Sí? Entonces, definiendo estas cosas, ¿no? Ahí, y mezclando mis operaciones más o menos para que queden con un entrelazado interesante. A ver, escribe esta, después esta, después ponemos esta, después ponemos la escritura de X, después ponemos la escritura de Y, la lectura de U, después ponemos la lectura de Y, después la lectura de Z, después la lectura de T, después la escritura de Z, la lectura de Z acá, la lectura de U, lectura de T acá, lectura de X, esta otra lectura de X, y después escribe Z, y por último escribe este Z. ¿Está? O sea, en realidad lo que hice son todas transformaciones que respetan las tres reglas estas que habíamos dicho. ¿Sí? O sea, en el plan serial, el que lee un elemento escrito por otra transacción sigue ocurriendo en el nuevo plan. El que lee el valor original de un elemento que nadie escribió antes sigue ocurriendo en este caso. En especial, por ejemplo, las variables que nadie escribe, ¿no? Por ejemplo, la T, la U, no hay nadie que las escriba, por lo tanto, en qué orden las haga no me van a afectar. Y la transacción, que es la última en escribir un cierto elemento, ocurre lo mismo. O sea, el único caso que teníamos algún problema era con el write Z. Este era el último en escribir. Y todos los demás se escriben antes, así que este es el último en escribir, también se respeta. ¿Sí? El write I en realidad es la única escritura y es la primera y última que escribe Y, y con write X también lo mismo. El único que había alguna duda es con este Z, pero nos aseguramos que esta escritura sea la última. ¡Chachán! Este plan es equivalente a serial por vistas, donde es equivalente a la ejecución de la transacción 2, después la transacción 3 y después la transacción 5. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Sí, sí. Vamos a ajustarlo acá. Y entonces crear un plan P2 entrelazado usando las transacciones asignadas que sea equivalente a serial por vista. Entonces acá insertamos nuestro dibujito. ¿No? Y acá tenemos nuestro dibujito.
Estos dibujitos están libres de copyright, digamos, para hacer ustedes ejercicio pueden copiar de esos que ya están circulitos y las lecturas hechas y los arreglan para lo que precisen. Y hay un montón de casos y cosas que pueden hacer. Pueden hacer algunos de los otros casos, por ejemplo, ¿no? O sea, como hay 10 casos posibles, algunos están hechos. Si los buscan ahí en las otras carpetas con los otros grupos, puede ser que hayamos hecho otro caso. Y acá hicimos el caso 7 porque, bueno, era el número de Wisnever. Bueno, entonces, a partir de P2 demostrar si es posible obtener dicho plan utilizando 2PL estricto multiversión, ¿no? Si no es posible, 2PL estricto multiversión, ¿está? Sí. 2PL estricto multiversión, en especial 2PL multiversión, siempre genera planes equivalentes a serial por vista. A no ser alguna pequeña excepción, normalmente, si hicimos un plan equivalente a serial, lo podemos poner. Simplemente le agregamos los logs y verificamos que los logs de multiversión se cumplan, ¿no? Normalmente lo que hay que jugar muchas veces es con el Certify Log, ¿no? Pero el Certify Log, lo que sí vamos a ver es que como el equivalente es T2, T3, T5, el Certify Log va a ser T2 primero, después T3 y T5, ¿no? Porque los Certify Logs son los que te dicen el orden de las escrituras y el orden efectivo de las transacciones. Pero bueno, no me crean, vamos a verlo, ¿no? Entonces, tenemos el siguiente plan. Entonces, lo que nosotros teníamos era que vamos a hacer un read log de X y entonces hacemos read X, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo es poniéndole los logs a este plan, así tal cual como está así, ¿no? Lo siguiente que vamos a tener es un read log de U con una lectura de U, ¿sí? Y después tenemos un read log de T, con lectura de T, ¿no? Y después tenemos read log de Y con lectura Y. Y después tenemos un write log de X con escritura de X. Y después de eso tenemos un write log de Y con escritura de Y. Y después tenemos el read log de U con lectura de U. Y después tenemos el read log de Y con lectura de Y. Readlog de Y, después tenemos el readlog de Z, con lectura de Z. Y después tenemos el readlog de T con lectura de T. Y después tenemos el write Z allá arriba, readlog de Z con escritura de Z. Después tenemos el readlog de Z, este otro, con read de Z. Y acá abajo un readlog de U. Read U. Y acá readlog de T con read T. Readlog de X con lectura de X. Readlog de X con lectura de X.
write log de z con escritura de z. Y después write log de z con escritura de z. Vamos a tener que hacer, lo más probable es que tenga un certify log acá y que tenga que correr esto, pero vamos a irlo verificando. Entonces, tenemos entonces, este hace un read log, ¿no? Y este hace un write log. Acuérdense que yo puedo hacer las lecturas junto con las escrituras. Mi problema mayor es cuando yo tengo una escritura de algo, ¿no? Yo voy a tener que hacer un certify log de X, ¿no? Y además voy a tener que hacer el certify log de Z, ¿no? Porque a ver, no me entra el cos. Ahí. Vean que este tiene dos escrituras, escribe X y escribe Z. Entonces tiene que hacer dos certify log, ¿no? Además de hacer después los unlock de todas las variables, ¿no? Que serían X, T, U y Z, ¿no? X, T, U y Z. Tiene que hacer los unlock de todos y por supuesto al final hace el commit, ¿tá? En algún momento. Pero lo que realmente nos causa algún problema es que no podemos hacer el certify log. Primero no podemos tener dos escrituras sobre la misma variable, dos write log sobre la misma variable, son incompatibles. Una se va a bloquear. Pero el certify log lo tenemos que hacer sin que haya ninguna otra transacción con ningún tipo de log sobre la variable, ¿tá? Ese es el lugar donde nos podemos trancar. Entonces, aquí lo que tendríamos que ver es que si yo tengo el write log de X y el write log de Z, nadie haga un read log de Z ni un read log de X mientras yo estoy haciendo el certify log. Entonces, eso lo que quiere decir es que este read log yo lo tengo que hacer después que la transacción haya hecho el commit, ¿tá? O sea, esta tiene que ser el commit y el certify log. Y vean que puede hacerlo porque no hay ninguna otra transacción que tenga un bloqueo sobre X ni sobre Z. Solamente se hacen los certify logs sobre las escrituras. Entonces, hasta acá todo bien, ¿no? Corrimos todo hasta acá todo bien. Bueno, acá seguimos, read log de Z. Lo podemos hacer, no tiene conflicto, read log de U, read log de T, digamos, todos respetando este mecanismo de bloqueos, ¿no? O sea, lecturas y escrituras son compatibles y en realidad allí a esa parte ya la otra escritura que tenemos es la de Y acá. Y nadie tiene un Y. En realidad tenemos acá un Y, ¿no? Que eso nos va a complicar alguna historia, ¿no? El read log de Y acá. Tenemos el read log de Z, read log de T, ¿no? Y entonces al final, para terminar, debería ser un certify log de Y un certify log de Z, ¿no? Y además hacer el unlock de todas las variables U, Y, Z y T, ¿no? U, Y,
Z y T. Y después hacer el commit, ¿tá? Hacer todo al final. ¿Qué pasa? Acá no podemos hacer el certify lock de Y, porque tenemos un read lock de Y que todavía no se liberó, ¿no? Esto nos va a dar algún lío acá. O sea, este read lock se mantiene todo hasta el final, ¿no? Al menos se tendría que... acá, ¿qué es lo que dice? 2PL estricto. El 2PL estricto quiere decir que los bloqueos de escritura no se liberan hasta el final. Lo que podríamos hacer es liberar la lectura antes de la última escritura, ¿no? O sea, acá hacemos las escrituras, ¿no? Y tendríamos que separar esto. Separar el write lock de Z. O sea, estas dos operaciones tendríamos que separarlos. Hacerla acá, por ejemplo. El write lock de Z. Y poder hacer el unlock de Y. ¿No? Porque no es... ¿cómo es el otro? Es estricto y... no me sale el nombre. El 2PL básico es el conservador, el riguroso. No es riguroso. El riguroso nos exige que todos los bloqueos, los desbloqueos, los hagamos al final. Pero el estricto me dice, solo los de escritura los hacemos al final, los unlock, ¿no? Podemos desbloquear las lecturas en cualquier lugar, siempre y cuando respete el 2PL. Eso quiere decir que yo puedo liberar las escrituras, las lecturas, después del último bloqueo de escritura. Después del último bloqueo que haga, ¿sí? Entonces, en este caso, yo lo que puedo hacer es... ¿dónde estaba? Puedo hacer un unlock DI acá, y después de hacer ese unlock DI, vamos a poner unas columnas más, insertar una columna a la derecha, ¿no? Este write Z lo ponemos... no, porque tenemos el write log de Z. No podemos, sí. Porque tenemos además el write log de Z. Tenemos el write log de Z. Entonces acá lo que nos va a ocurrir es que tenemos un deadlock. No. A ver, no, el asunto es, yo tengo write log de Z, entonces este write log de Z no va a ocurrir. Tengo que hacer un bloqueo, pero si hago el bloqueo, sí, no. Justo este plan nos queda con deadlock acá. En esta parte. Vamos a copiarlo. T3 y T5, ¿no? Porque eran T3, T2, esto es T2, T2, T3 y T5. Si se dan cuenta que tengo un problema acá, que no puedo hacer Certify Lock de Z, por ejemplo, porque tengo un... Primero que write lock son incompatibles. O sea, yo no puedo tener write lock de la misma variable los dos al mismo tiempo, ¿no? ¿Dónde estaban? Acá. O sea, si una transacción
hace un write lock y la otra transacción también quiere hacer un write lock, la segunda va a quedar bloqueada. Eso quiere decir que en mi plan, esta transacción tratando de hacer esta escritura queda bloqueada. ¿Ah? Pero luego, cuando trate de hacer el certify log, esta otra, va a quedar también bloqueada. ¿Por qué no puede hacer el certify log? Porque tiene el bloqueo de lectura de Y, ¿no? Y entonces no puede ser el certify log de Y. Y por 2PL no puedo hacer un unlock antes, porque todavía me queda hacer el write lock de Z. ¿Ah? ¿Ah? Este plan queda con deadlock entre T3 y T5. Entonces lo que puedo hacer es T5 serial, ¿no? Después de T3, o plantear otra secuencia de transacciones serial y probar nuevamente, ¿no? No tenemos mucha forma de arreglarlo porque el read lock se hace al principio, ¿no? Y entonces no. Si el read lock se hiciera más acá, quizás podríamos correr el entrelazado para que esto no ocurra. Entonces podemos plantear una solución ya que no tenemos mucho tiempo, en la que simplemente agarramos todo esto y lo pegamos a todo acá. Y acá hacemos certify log de Z y unlock de T, U, X y Z. ¿Ah?
O sea, podría hacer esto o plantearnos entonces de repente hacer en vez de T2, T3, T5, a partir de T2, T3, T5, elegir otra secuencia, T5, T3, T2 o T3, T5, T2 o alguna cosa por el estilo. Y ver que no haya deadlock. ¿No? Pero no tenemos mucha otra oportunidad porque, o al menos entre el bloqueo de T5 con T3, yo supongo que una que podría funcionar es hacer T3, T2 y T5. Y en ese caso, que, que sea T2 más bien que está entrelazada entre T3 y T5, para que, mientras que T3 y T5 estén como que seriales entre sí, pero T2 esté entrelazada entre las dos, esa podría ser una solución para que nos quede bien. ¿Ah? En un sistema real, el sistema real empieza a ejecutar esto así en este orden, chan, 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 y cuando llega acá va a aplicar alguna de las reglas que nosotros vimos de bloqueo. Va a analizar, bueno, T3 y T5 son cuál es la más vieja, cuál es la más nueva. Estoy buscando, yo qué sé, la estrategia herir o morir o alguna de esas otras cosas, y entonces va a matar uno de estos dos procesos y lo va a ejecutar a posterioridad. O sea, en los hechos lo que va a hacer es lo va a poner serial con respecto a este entrelazado que falló porque hubo un deadlock. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿No? El protocolo 2PL nos da planes equivalentes a serial por vistas o por conflictos, todo bárbaro, pero no evita los deadlocks ni los livelocks. Entonces precisamos alguna estrategia, ¿no? O usando marcatiempos, o sin uso de marcatiempos, con métodos de detección. Pero lo más usado es esto, con marcas de tiempos. Algunas estrategias de este tipo, del esperar o morir, ¿no? Entonces, el esperar o morir, cuando una transacción queda bloqueada por otra, ¿no? Vemos si es la más vieja que espera por la más nueva o la más nueva que espera por la más vieja, ¿no? En, en el caso de esperar o morir, lo que se hace es, siempre se mata la más vieja. Lo que varía es si es la más vieja esperando por la más nueva o es al revés, ¿no? En esperar o morir es eso. Y se mata la más nueva porque de esa forma las más viejas terminan de ejecutar y las más nuevas vuelven a insertarse en el sistema, se vuelven a ejecutar y pasan a ser las más viejas. Entonces la próxima vuelta, si tienen algún conflicto, no, no son las que son matadas, sino que son las que se deja ejecutar. Entonces la idea acá es, la idea es que no haya ciclos entre las esperas. Entonces yo puedo tener una transacción vieja que espera por una menos vieja, por otra menos vieja, y la última espera por una joven, pero nunca que la transacción joven espere por la más vieja. Entonces nunca hay espera circular y nunca va a haber deadlocks en este tipo de estrategia. Porque si una transacción joven espera por la vieja, la matamos. La otra opción es esperar o morir, donde la transacción vieja espera por la más joven y la joven más vieja, y lo que hacemos es matamos a la joven de la cual la transacción vieja espera por la joven. Estamos haciendo lo mismo, pero en realidad los jóvenes esperan por los viejos, pero nunca un viejo puede esperar por un joven, ¿no? Y de esa forma garantizamos que no haya ciclos de espera, y entonces no va a haber nunca deadlock. O sea, cada vez que un viejo espera por un joven, matamos al joven y de esa forma nos aseguramos que nunca haya un ciclo. ¿Se entiende? Sí. ¿No? Esta es la matriz de espera, pero siempre el más joven es el que abortamos. ¿Por qué? Porque cuando vuelve a ejecutar, después el más joven pasa a ser eventualmente el más viejo, ¿no? Pero eliminamos la posibilidad de deadlock. En realidad, ni siquiera dejamos que haya un deadlock. No, no, no. Si existe la posibilidad de que ese tipo de bloqueo genere un deadlock, ya abortamos la transacción. Aunque quede esperando
y quizás más adelante se desbloquee, pero por las dudas se los mata. ¿Tá? Esa es la idea de este tipo de estrategia. ¿Tá? Entonces, acá lo único que nos pedían es un plan 2PL estricto multiversión. ¿Tá? ¿Qué nos pasó? Lo empezamos a ejecutar y vimos que quedó bloqueado, ¿no? Nos queda con deadlock. ¿Tá? Entonces, tenemos dos alternativas. Una es la fácil, si tenemos poco tiempo, pues lo hacemos serial y ya está, ¿no? Si tenemos más tiempo, yo lo que les sugiero es, bueno, si llegaron a un deadlock, vean si lo pueden acomodar corriendo alguna operación o no, ¿no? Pero en este caso no es el caso. O si no, tienen que partir de otro plan, otra secuencia de, en vez de T2, T3, T5, capaz que sea T3, T2, T5 o alguna otra cosa de ese estilo. Y en ese caso sí podamos obtener un plan equivalente a serial por vistas que no tenga deadlock. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Hasta acá? Sí, sí. Le agregamos los logs multiversión y verificamos que no haya conflicto entre los logs. ¿No? Es raro que aparezcan así un deadlock. No súper raro, pero es algo raro. ¿No? La gran mayor parte de las veces uno lo hace y le pone todos los logs y queda. ¿No? El plan que habíamos hecho equivalente serial por vistas queda y no falla. Bueno, a partir del plan definido en la parte anterior, P2 o P3, demostrar si es posible obtener un plan 2PL básico de modo múltiple. Si no es posible, obtener un plan P4 que cumpla 2PL básico aplicando los candados correspondientes. Para ver esto, lo primero que tenemos que asegurar es esta es la diferencia fundamental en el 2PL básico de modo múltiple y el 2PL en sí entre el 2PL de modo múltiple y el multiversión que vimos antes, ¿no? ¿Qué pasa? El 2PL de modo múltiple tiene una matriz de bloqueo que cuando yo tengo un write lock no puedo hacer lecturas. Entonces, si yo tengo una lectura al mismo tiempo que una escritura, ¿no? En algún lado, tengo algún bloqueo, una parte de mi plan donde tengo una transacción hace un read lock de una variable y otra transacción hace el write lock de esa misma variable, solapados, entonces ese plan yo no lo puedo convertir a modo múltiple. Es uno de esos casos donde el plan equivalente por vistas es más potente que el plan equivalente por conflictos. El modo múltiple genera plan equivalente por conflictos, el multiversión genera planes equivalentes por vistas. O sea, hay planes que son equivalentes a serial, pero el modelo de conflictos no me los detecta, ¿no? Que sí lo hace el modelo por vistas, o sea, el bloqueo de modo multiversión. Entonces, lo que tenemos que analizar es eso. Y si nos fijamos, decimos, bueno, yo tengo este write lock, pero no tengo nada, porque acá tengo el write lock de Z, pero después no los tengo solapados, no hay ningún caso. Entonces acá podríamos decir,
¿Ah? Como no hay write logs de cualquier variable solapados con read log de la misma variable en nuestro plan, entonces podemos simplemente sacar los certify log de esas variables y ya queda en modo múltiple. Entonces acá lo que tendríamos que hacer es simplemente sacar los certify log. Saco el certify log. ¿No? Y acá me he olvidado del commit. Ah, si no había puesto commit. Ahí está. Y ya está. Este plan es equivalente a modo múltiple. ¿No? No en todos los casos queda así. Si se fijan en otros casos, por ejemplo, hubo que rediseñar porque teníamos solapamiento de read log con write logs y entonces eso no se cumple en modo múltiple. Por lo tanto, eso se tuvo que cambiar, correr algunas cosas. Y en esos casos hay menos entrelazados en modo múltiple. Por eso se prefiere el bloqueo multiversión, que permite mayor entrelazado al permitir entrelazados entre las escrituras y las lecturas. ¿No? Acá la idea es, bueno, verificar que no hay ninguna incompatibilidad, que yo hago el write log de Z y no tengo ningún read log de Z. El read log de Z en realidad empieza acá y, bueno, este con este no tiene nada, ¿no? Porque ya nos había quedado medio serial. Bueno, demostrar si el plan obtenido en la parte anterior es serializable por conflictos. ¿No? Eso yo lo puedo decir, ¿no? Pero igual vamos a agarrar y lo vamos a verificar. Hagamos todo esto hasta acá. Hasta acá. Y este es el ejercicio 6, ¿no? 6. Entonces vamos a agarrar este. Hacer 3, ejercicio 6, este no me gusta. Este no. Ahora vamos. Los ponemos así. Y acá podemos poner todos los conflictos, ¿no? Por ejemplo, este read log de Z. A ver, vamos a marcar las escrituras con negrita. Y de repente ya los ponemos en color. Z en color verde. ¿No? No, esto no era. Esto no era esto. Y lo que queríamos era, acá tenemos las escrituras, estas son las escrituras todas.
Queríamos las escrituras estas en color verde, que se vean, de repente un verde más oscuro. Esta también, un verde oscuro, para que se vea que son las mismas variables, ¿no? Que se note mejor que son las mismas variables. Los X en rojo, los Y en azul, como estamos poniendo. Estas son nuestras variables. Entonces, un read log, este no tiene conflicto porque está en la misma transacción, ¿no? Y el read log de Z este va a tener conflictos con este y va a tener conflictos con este, ¿no? Por supuesto, el write de Z va a tener conflictos con este y va a tener conflictos con este. Y además tiene conflictos con este otro que lee Z. Y este tiene conflicto con esta escritura, ¿tá? Después, la escritura de X tiene conflicto con esta lectura de X y con esta otra lectura de X. Y la escritura de Y tiene con la lectura de Y acá. Y creo que ya está. O sea, esos son todos nuestros conflictos. Y vemos que todos los conflictos van desde T2 a T3 a T5. Por lo tanto, es equivalente a serial por conflictos, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Entonces nuestro plan, le podríamos poner a los circulitos. Vamos a poner los circulitos. Vamos a achicarle la letra. Entonces acá lo que teníamos, de T2 va a T3, ¿sí? De T3 va a T5, o sea que este cambia de sentido. Y de T2 va a T5 también. ¿Sí? Es como nos quedó este plan, ¿sí? Bárbaro. Bueno. Y entonces me dice, acá este otro ejercicio me dice, a partir del plan P2, suponiendo que hay un checkpoint antes de la penúltima escritura, ya son las 10, ¿no? Ya se nos acabó la clase. No. Sí. Sí, ya se nos acabó. ¿No tienen que hacer otra cosa? No. Tenemos Pero, clase. Sí, disculpe, ni me cuenta. Todo bien. Bueno, hasta acá lo último que falta es hacer un ejercicio viendo con actualización diferida e inmediata y me hacen acordar y lo hacemos la próxima. ¿Tá?
Y después este es un ejercicio. Pero si lo ves, si estás con práctica, lo haces en 2 horas. ¿Sí? ¿Ok? Entonces lo dejamos por acá. Bárbaro. Gracias, Enrique. Disculpe que no me di cuenta de la hora. Todo bien. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, chao. Chaucito.